Salmo 119, 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. En este pasaje, observamos dos cosas en David, que también se presentan en cada creyente de cualquier época. La primera es la tentación que ejerce el mundo sobre los escogidos, y que el salmista experimentó a través de las burlas de los malvados, que desprecian a Dios y ridiculizan sus caminos. La segunda es la paciencia y la perseverancia de los santos, que se mantienen sobrios a pesar de estar rodeados de impíos, que están embriagados por los placeres mundanos. La naturaleza de las tentaciones que el enemigo usa para tentar a la Iglesia son muchas y variadas, ya que no siempre recurrirá a la persecución o al hostigamiento físico, como pasa actualmente en algunos países. También puede emplear dardos emocionales, dirigidos a la psique del creyente para debilitar su voluntad y atacar su fe. Nunca han escaseado los escarnecedores, que disfrutan el atormentar a los de corazón humilde, pero la sabiduría nos dice que, ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. También fijémonos, en que no siempre los burladores vendrán de afuera, porque nos encontraremos dentro del redil, a muchos que viven para la carne y fingen practicar algún tipo de religiosidad externa, pero en realidad no creen en depender de las promesas divinas, ni mucho menos en obedecer los mandamientos y preceptos de Dios. Por ello, debemos estar atentos, para no dejarnos influir por la censura de los hombres, cuando estemos transitando la senda aprobada por Dios. Porque muy seguido, y muy sutilmente, el mundano nos pedirá que abandonemos el camino angosto, para sugerirnos que nos desviemos un poco, para parecernos al mundo que prefiere entrar por la puerta ancha. Pero hemos sido advertidos, de que no debemos apartarnos, ni a diestra ni a siniestra. Lo mejor es, que declaremos junto con el patriarca: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto no resulta fácil, pero así como Dios guardó el corazón de David para que no apostatara de la fe, también lo puede hacer con nosotros, si clamamos a Él. Si esta reflexión te ha sido de bendición, es posible que te interesará, que otros también puedan leerla. Por esta razón, esperamos que se suscriba al canal y active las notificaciones. Esto ayudará a que estos mensajes lleguen al mayor número de personas y la palabra de Dios se difunda.